En esta oportunidad te traigo una configuración de un bot muy interesante en 3 utilizando dos indicadores preconfigurados. El primero es un MACD y el segundo es un Heikin Ashi. Quédate conmigo para que veas cómo podemos configurar un bot para ganar 1% diario. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizabal. Pues bien amigos, quiero empezar con esta publicación que hice en el canal de la comunidad de mi canal de YouTube, en donde les estoy mostrando una gráfica de la variación del índice de precios al productor en China y cómo impacta esto la inflación en los Estados Unidos. Entonces el día de ayer jueves fue revelado el último dato de la inflación en Estados Unidos del mes de diciembre de 2022 y fue un dato benéfico para la bolsa, fue un dato a la baja. Y eso gracias a que, como indico acá en este post, el índice de precios al productor de China iba en descenso y eso también, como se puede ver acá, afecta la inflación en Estados Unidos, que se sabía que iba a ser un dato negativo. Bueno, quiero decirte que acá te dejo las redes sociales en las cuales yo me encuentro, si deseas seguirme en ellas. También decirte que yo no comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios de mis videos. Quienes lo hacen son estafadores que solo quieren robarte. No vayas a caer en eso, por favor. Muy bien amigos, entonces gracias a ese dato a la baja de la inflación en Estados Unidos que se reveló por parte de Powell el día de ayer, el mercado ha sufrido un muy buen rebote. Mira ese rebote tan hermoso que recibió el mercado, ¿cierto? Y actualmente el Bitcoin está en los $19,953. ¿Listo? Pues bueno, eso es benéfico, vamos a aprovecharlo. Y como es costumbre, entonces te voy a compartir por acá en la plataforma de 3 la configuración del bot que estoy trabajando, uno de los tantos que estoy trabajando y que me ha dado buenos resultados y que deseo compartirte en esta ocasión contigo. Pues bien amigos, entonces decirte que esta es mi cuenta de enseñanza. Recuerda que esta es mi cuenta de enseñanza a través de la cual yo te comparto la configuración. Y ahora te voy a mostrar más adelante mi cuenta, mi plataforma personal de 3 para que veas cuánto he ganado con esta nueva configuración del día de hoy. Bueno, entonces vamos por aquí a la parte izquierda donde dice Trading Bots. Vamos donde dice Bot DCA, le damos clic. Y acá vamos en la parte de que dice crear un bot DCA. Cerramos esta ventana emergente y acá estamos en avanzado, como puedes ver en la parte superior derecha. ¿Listo? Bueno, entonces, nada, vamos a colocarle el nombre a este bot, UST Longbot, va a ser multipar. ¿Listo? Entonces coloquemos multipar y le voy a colocar el nombre de Heikin Ashi, porque es uno de los indicadores que voy a utilizar para esta configuración. Bueno, acá donde dice Exchange, como se dan cuenta dice OKX, ¿ok? Ahora yo estoy trabajando este bot con OKX. Definitivamente me ha gustado muchísimo este exchange. La verdad que me fascina mucho, me da muchos beneficios. Te voy a dejar también el link para que te registres con un descuento en los fees. ¿Listo? Ahí te lo voy a dejar en la descripción de este video. Bueno, acá estamos en futuros. No, yo estoy operando esta configuración en spot, en OKX. Entonces me paro acá y selecciono la última que dice OKX de spot. Listo, ahí está en spot. Pues vamos a bajar por acá. ¿Qué pares vamos a utilizar? Entonces yo estoy utilizando los siguientes pares en USDT. Entonces le doy clic y escribo el primero, ADA, USDT. Acá está, lo seleccionamos. Vamos por el segundo, que es AVAX, USDT también. Lo seleccionamos. Perdón, hay que darle multipar. Está en par simple. Seleccionamos acá en tipo de bot, multipar. Ahora sí. Tenemos AVAX. Habíamos dicho que ADA contra USDT. Por acá lo tenemos. Vamos con Doge también. Doge, te voy a compartir los pares que yo estoy utilizando y que me han dado muy buen resultado en esta última semana. Doge, vamos con Matic, vamos también con Solana contra USDT, seleccionamos Solana
Y finalmente estoy trabajando también con XRP contra USDT. XRP, acá está, lo selecciono. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Yo quiero que de estas monedas que he seleccionado solamente me tenga máximo 4 operaciones activas. Entonces selecciono 4, ¿listo? Estrategia en largo, moneda de beneficio en USDT. El tamaño y la orden base, quise hacer uno económico para que todos podamos trabajar. Lo coloqué en $10. $10, tamaño de orden base, ¿listo? Tipo de inicio de mercado a límite también, como es costumbre en mis últimos bots. Bueno, donde dice condiciones de inicio de operación, acá es donde viene la parte interesante que me ha gustado mucho de las configuraciones de los bots, o más bien indicadores preconfigurados que ya tienen 3 comas. ¿Cuáles vamos a utilizar? Entonces, vamos a utilizar por acá uno que es el TA por sets. Entonces seleccionamos TA por sets. ¿Listo? ¿Qué significa TA? Technical Analysis. Preconfiguraciones de análisis técnico. ¿Listo? En el marco de tiempo lo dejamos en 3 minutos, así como está. Y en las preconfiguraciones le vamos a dar clic y mira que estoy utilizando. Estoy utilizando una MACD cruce 12.26.9. Lo seleccionamos. ¿Listo? Y estoy utilizando el otro que es el Heikin Ashi. Entonces, le damos aquí en el más para agregar otra condición. ¿Listo? Le damos en condición 2 otra vez el Technical Analysis for Sets. Le selecciono ese. Listo. En el time frame lo dejo otra vez, o marco de tiempo o temporalidad, también lo dejo en 3 minutos. ¿Ok? Y aquí en las preconfiguraciones vamos a seleccionar, vamos a bajar, a bajar, a bajar. Y vamos a seleccionar esta, Heikin Ashi 3 Candles, 3 velas. ¿Listo? Seleccionamos ese. Y listo, amigos. Ya quedó entonces aquí, quedaron las condiciones preconfiguradas seleccionadas. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo funciona este MACD y cómo funciona este Heikin Ashi? Para eso, te tengo por acá preparado un artículo, precisamente de 3 comas, donde obtenemos información al respecto. Entonces, voy a darle clic derecho, a decirle traducir al español. Por acá ya está. Y vamos a bajar hasta el MACD. ¿Listo? Acá están todos los indicadores que se utilizan. Mira, preajustes TA. Listo. Voy a seguir bajando. Aquí está, míralo. Ese es el cruce del MACD 12.26.9. Entonces, ¿en qué consiste? Mira, MACD, media móvil de convergencia-divergencia. Se basa en el histograma I3EMA con longitudes 12, 26 y 9. 2 de ellos crean una línea MACD 12 y 26 y el tercero es una línea de señal, o sea, el 9. ¿Listo? Acá puedes ver entonces el ejemplo de cómo se trabaja ese MACD precisamente en TradingView. Ok, un bot, mira esto, un bot largo activa el trato después de que se cierra la vela y el valor de la línea MACD es menor que 0. Y la línea MACD cruza la línea de señal de abajo hacia arriba, ¿ok? Esta condición permanece verdadera hasta que las líneas se mueven por encima del valor 0 en el eje y o la línea de señal cruza por debajo de la línea MA más lenta. ¿Listo? Solamente leo esto porque vamos es en largo, ¿ok? No vamos en corto, que es el siguiente párrafo. Vamos es en largo. Bueno, y te voy a leer también cómo funciona el Heikin Ashi. Entonces, sigamos bajando por acá, que por acá está. Míralo acá, el Heikin Ashi. ¿Listo? Acá está. Heikin Ashi es un tipo de vela en el gráfico. Como preajuste utiliza 1, 3 o 5 velas seguidas para evaluar la señal. Nosotros seleccionamos la de 3 velas. ¿Listo? Un bot largo activa el trato si se cierran las velas 1, 3, 5 verde Heikin Ashi seguidas. Un bot corto activa el trato si se cierran las velas rojas seguidas. ¿Listo? Entonces nosotros estamos trabajando en largo. ¿Listo? Bueno, te voy a dejar este link en la descripción de mi video para que puedas consultarlo y profundizar no solo en estos, sino en otros indicadores preconfigurados que ya tenemos en 3 comas. Bueno, amigos, dicho eso, para no alargar mucho el video, volvamos aquí a 3 comas, a la plataforma de configuración. ¿Cómo vamos a seguir manipulando, preparando nuestro bot? Entonces, acá donde dice objetivo de beneficio,
Aquí lo dejamos precisamente así como está en el 1%. ¿Listo? No le cambiamos más. ¿Listo? Lo dejamos ahí en el 1%. En órdenes de seguridad, yo estoy utilizando orden de seguridad, una orden de 10 también. Una orden de 10. Listo. En el número máximo de órdenes de seguridad, yo estoy utilizando 2 órdenes de seguridad. ¿Listo? Acá donde dice factor multiplicador del volumen, también estoy utilizando el valor de 2. En la desviación del precio, yo voy a utilizar, perdón, aquí, 2. En la desviación del precio para abrir las órdenes de seguridad, yo estoy utilizando un 5%, ¿ok? Y pues nada, recuento máximo de órdenes debe ser igual al número de máximo de órdenes de seguridad, o sea, 2. Y acá en el factor multiplicador también estoy utilizando el valor de 1. Bueno, y para terminar, en los ajustes avanzados, donde dice no inicio operaciones, si el volumen diario es inferior a, estoy colocando 30 bitcoins, ¿ok? Si el volumen es inferior diario a 30 bitcoins, no quiero que haga operaciones. Y finalmente acá tenemos las ofertas simultáneas con el mismo par, una sola oferta simultánea. Bueno, ¿qué tenemos por acá a la derecha? Pues mira, la cantidad de datos que vamos a utilizar, la cantidad de USDT, perdón, son 161 dólares, 161 tethers, ¿ok? Y la máxima desviación para las órdenes va a ser del 10%. ¿Listo? Eso es todo, ¿ok? Entonces, tú le das acá a inicio, ¿listo? Y ya queda activado, le damos OK. Y el bot inmediatamente queda activado. Listo, ahí está corriendo y como nos podemos dar cuenta, estamos en OKX. Bueno, eso es todo. Ahora, sí te voy a mostrar entonces a continuación en el otro navegador mi cuenta personal con la misma configuración. Vamos allá, entonces abro el otro navegador, le doy clic. ¿Listo? Y por acá lo tenemos. Entonces, mira, exactamente el mismo. Lo llamé, como puedes darte cuenta, Multilong, Bolt, Heikin Ashi. Los mismos pares, mira, ADA, Doge, Solana, XRP, Matic y AVAX. Vamos en largo al 1%. Y los mismos preajustes, mira, ¿ok? 3 minutos, MACD que cruza 12.26.9 y el preajustado de Heikin Ashi 3 velas, ¿ok? 10 dólares tamaño orden base, 10 dólares de seguridad, ¿cierto? Número de orden de seguridad 2, 5% de desviación y como puedes darte cuenta es exactamente la misma configuración. Y como es habitual, yo te muestro por acá a la derecha lo que ha variado. Entonces, por acá, el 3 de enero empezó haciendo 47 centavos de dólar y empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y actualmente, el 12 de enero, va en 15.97 dólares. Como es habitual, vamos a coger ese dato para sacar la eficiencia que tiene el bot actualmente. 15.97 dólares. ¿Listo? Bueno, por acá tenemos entonces cuánto ha hecho cada uno de los días. Desde hace 10 días que está corriendo, ¿cierto? Donde más hizo fue acá, el 11 de enero, 2.95 dólares. Y también acá puedes ver las monedas en las cuales se ha obtenido esas ganancias, ¿no? La que más ha dado ha sido Solana con 3.88 dólares y en segundo lugar tenemos Matic con 2.94 dólares y en tercer lugar Doge con 2.56. Listo, entonces 15.97. Vámonos a la parte de edición del video para que podamos ver y confirmar que efectivamente son 161 dólares invertidos. Le doy entonces acá donde dice editar. Listo. Y mira, acá está entonces a la derecha, sí, acá está, mira. Cantidad máxima que será utilizada por el bot, míralo acá, 161 tethers, 161 USDTs. Exactamente la misma configuración. ¿Listo? Ahora, calculemos entonces cuánto ha hecho de eficiencia este bot en esos 10 días. Entonces, 15.97 dólares lo dividimos entre esos 161 dólares que puse hace 10 días, igual por 100. ¿Y adivina qué? Mira, ha hecho el 10% en estos 10 días. Muy bueno, eso quiere decir que tenemos, dividido 10 días, 1% diario, 1% diario. Por supuesto, eso es gracias a las condiciones del mercado, ¿ok? Pero pues nada, una ganancia muy interesante. Obviamente, a mayor inversión, pues va a haber mayor ganancia. Y por supuesto, como es costumbre, yo te digo
que siempre tienes que tener en cuenta la regla básica, la primera regla del trading y más de las criptomonedas, porque es el mercado más volátil y riesgoso que existe. No inviertas el dinero que no estés dispuesto a perder, ¿ok? Es muy riesgoso. Recuerda hacer tu propia investigación, recuerda también hacer tu propio análisis y, por supuesto, decidir qué hacer si el mercado se va en contra, ¿ok? Recuerda que esa parte depende de tu análisis y lo que tú quieras hacer con todas las herramientas que tiene para operar la plataforma de Tres Comas. También recuerda que puedes obtener un descuento a Tres Comas en el link que te dejo en la descripción de mi video y también te dejo el link para que abras una nueva cuenta en OKX, que es un excelente exchange con un descuento en las fees. Bueno amigos, pues nada, como es costumbre, te envío un fuerte abrazo, te deseo un buen fin de semana. Suscríbete a mi canal, déjame un like, déjame un mensaje que con gusto lo atenderé. Te envío un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta pronto.